Finales de 1998, en algún punto perdido de la Sierra de Ayacucho, Perú. El Dr. Alejandro Vargas, un comisionado especial de la Defensoría del Pueblo, observa con ojos cansados un complejo de edificios blancos que no figura en ninguno de sus mapas oficiales, al menos no con la importancia que su instinto le sugiere. Vargas, un hombre forjado en el fuego de las comisiones que investigaron las atrocidades del conflicto armado interno, un veterano de exhumar fosas comunes y escuchar testimonios que helaban la sangre, creía haberlo visto todo. Creía entender la capacidad humana para la crueldad. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Los edificios, una posta médica y sus anexos, refulgen bajo el sol andino con una blancura casi insultante en medio del paisaje ocre y la pobreza silenciosa de las comunidades que la rodean. El aire es fino y frío, corta los pulmones. No hay muros altos ni rejas con símbolos siniestros como en las pesadillas de otras latitudes, solo un cerco de alambre y una atmósfera de secreto palpable, un silencio tenso que se pega a la piel. No hay resistencia. El gobierno que patrocinó este lugar ha caído, y sus operadores, los doctores y enfermeras de las brigadas de la salud, o han sido reasignados o simplemente se han desvanecido, dejando atrás algo que hará que Vargas, el hombre que miró a los ojos a generales y cabecillas terroristas, coja su teléfono satelital y solicite con voz urgente el envío inmediato de un equipo forense y de archivistas desde Lima. Lo que Vargas está viendo es uno de los centros neurálgicos de lo que se conoció oficialmente como el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, pero que en los pasillos del poder y en las susurradas confesiones de sus ejecutores, tenía un nombre en clave mucho más revelador: el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria o AQV. Una iniciativa estatal para rediseñar el futuro demográfico del Perú, no a través de la crianza selectiva, sino a través de la erradicación selectiva de la fertilidad. Dentro de los edificios, los investigadores no encuentran mujeres embarazadas atendidas con lujo, sino salas de operaciones improvisadas, camillas con manchas oxidadas, sobre todo, archivos. Miles y miles de archivos. Un mar de carpetas de cartón barato que amenaza con ahogar la pequeña oficina administrativa. Son registros médicos, historias clínicas obsesivamente detalladas, pero de una manera escalofriante. Fichas de admisión, consentimientos informados firmados con la huella digital de mujeres que no sabían leer ni escribir, y frías anotaciones sobre ligaduras de trompas exitosas. Junto a él, Sofía, una joven abogada recién salida de la universidad, pálida y con los ojos desorbitados, lee los primeros documentos. Su voz tiembla al transmitir por radio un informe preliminar a la sede central en Lima. Sus palabras, improvisadas y cargadas de horror, resuenan con un eco histórico que ella misma no puede comprender del todo. Doctora, hemos encontrado el archivo de un horror silencioso. No es un campo de exterminio, es algo distinto, algo que quizás revela más sobre la mentalidad de ese régimen que las propias masacres. Han estado gestionando a nuestra gente, a las mujeres campesinas, como si fueran cifras en un balance contable. Con la misma precisión, el mismo control, la misma obsesión por cumplir las metas, pero para impedir la vida. Es el descubrimiento de una matemática perversa, la aritmética de un crimen biológico perpetrado no con gas, sino con bisturíes y anestesia local. Para entender la conmoción del equipo de la Defensoría al descubrir la escala del programa AQV, hay que comprender primero qué era exactamente esta monstruosidad burocrática y por qué permaneció envuelta en el velo de la política de salud pública incluso para gran parte de la élite política peruana. El programa, lanzado a mediados de 1996 bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se describía oficialmente como una organización de bienestar, una cruzada moderna para empoderar a las mujeres pobres y darles control sobre su propio cuerpo y su futuro. El gran engaño del siglo. Se publicitaba en la televisión con sonrisas y familias felices, se promovía con el lenguaje del progreso y los derechos reproductivos. En realidad, era algo mucho más ambicioso y aterrador. El objetivo no declarado del programa AQV era reducir drásticamente la tasa de natalidad de los peruanos más pobres, especialmente de las mujeres indígenas de las zonas rurales andinas y amazónicas, para así cumplir con las metas macroeconómicas impuestas por organismos financieros internacionales. Era la lógica neoliberal llevada a su extremo más cruel. El Perú de los 90, tras salir de una década de hiperinflación y terrorismo, se vendía al mundo como un milagro económico, un jaguar latinoamericano. Pero para los tecnócratas en el poder, los pobres, con sus familias numerosas, eran un lastre, una cifra vergonzosa en las estadísticas de desarrollo, un obstáculo para el ingreso del país al primer mundo. Y creían haber encontrado la solución final, una solución quirúrgica. El programa era una colosal operación de eugenesia social que operaba en 3 niveles. Primero,
los festivales de salud y bienestar. Estos no eran centros lujosos, sino eventos itinerantes y masivos. Brigadas de médicos y enfermeras llegaban a pueblos remotos, montaban carpas, ofrecían comida, regalos y música. Creaban una atmósfera de fiesta para atraer a las mujeres. Una vez allí, eran sometidas a una intensa presión psicológica. Se les decía que tener muchos hijos era la causa de su pobreza, que una simple operación gratuita resolvería sus problemas. A las que dudaban, se les amenazaba con quitarles el acceso a programas de alimentos o a la atención médica para sus hijos ya nacidos. El consentimiento era una farsa, extraído mediante engaño, coacción o simple manipulación. Segundo, el sistema de cuotas. Los documentos que Vargas y su equipo encontraron revelaban la verdad más cruda. Esto era una industria. Cada región, cada hospital, cada posta médica tenía metas numéricas que cumplir. Se establecían campeonatos de esterilizaciones, con bonos y reconocimientos para los médicos y regiones que superaran sus cuotas. Los seres humanos fueron reducidos a unidades en una línea de producción. Los archivos estaban llenos de gráficos y tablas que mostraban el progreso mensual hacia el objetivo. Se estima que, bajo este sistema, cerca de 272.000 mujeres y más de 22.000 hombres fueron esterilizados, muchos sin su consentimiento pleno e informado. Tercero, y lo más perturbador, la selección y el engaño sistemático. En los territorios más aislados de la Sierra de Cusco, Ayacucho o Huancavelica, las brigadas identificaban a las mujeres que cumplían el perfil, campesinas, quechua hablantes, con más de 2 hijos, analfabetas y en situación de pobreza extrema. A estas mujeres se les mentía descaradamente. Se les decía que la operación era reversible, que era una vacuna, que era necesaria para curar una enfermedad inexistente. A muchas se les esterilizó inmediatamente después de dar a luz, aprovechando su vulnerabilidad física y emocional, diciéndoles que era un procedimiento de rutina. Les cambiaron el futuro, les arrebataron una parte fundamental de su identidad y su proyecto de vida, y lo registraron todo en una ficha clínica con una frialdad que helaba los huesos. Los criterios de selección para las víctimas del programa AQV eran extraordinariamente específicos, aunque no se basaban en la medición de cráneos, sino en la medición de la pobreza y la marginalización. Un documento encontrado por el equipo de Vargas en esa posta de Ayacucho, titulado Directrices para la focalización de beneficiarias del programa de planificación familiar, especificaba un perfil claro que debía evaluarse: nivel de instrucción, analfabeta o primaria incompleta. Lengua materna, quechua, aymara u otra lengua originaria. Número de hijos vivos, 3 o más. Condición socioeconómica, pobreza o pobreza extrema, medida por la calidad de la vivienda y la falta de servicios básicos. Acceso a información, nulo o limitado, preferiblemente sin radio o televisión en casa. En esencia, el objetivo eran las mujeres más vulnerables, las que no podían defenderse, las que no entendían español, las que no tenían voz para protestar. Era una guerra silenciosa contra los pobres. Las mujeres que pasaban por las manos de estas brigadas no recibían ninguna atención extraordinaria. Al contrario. A menudo, las operaciones se realizaban en condiciones insalubres, en postas sin el equipamiento adecuado, por personal con prisa por cumplir su cuota del día. El cuidado postoperatorio era prácticamente inexistente. Se les daba de alta a las pocas horas con un analgésico y se les enviaba de vuelta a sus duras labores en el campo. Los archivos que Vargas examinaba estaban llenos de silencios elocuentes. No había registros de seguimiento, no había constancia de haber tratado las infecciones, las hemorragias o el dolor crónico que miles de ellas sufrieron durante años. Se les ofrecía un plato de sopa y se les mutilaba la vida, todo financiado por el Estado peruano con el aplauso de agencias internacionales que veían con buenos ojos la modernización de las políticas demográficas del país. ¿El costo total? Imposible de calcular en dinero, pero el costo humano fue de una magnitud que apenas comenzaba a vislumbrarse en esa polvorienta oficina. El Perú gastó más en impedir el nacimiento de sus ciudadanos más pobres que en mejorar su educación o su nutrición. Cuando el equipo de la Defensoría comenzó a comprender la lógica industrial detrás de la campaña de esterilizaciones, lo que les horrorizó no fue solo la escala, sino la meticulosidad tecnocrática con la que se había ejecutado. La doctora Isabel Reyes, una socióloga que se unió al equipo de investigación, lo expresó en un informe que se haría famoso. He estudiado los mecanismos de la violencia política. He visto los informes de las fosas comunes. He documentado masacres que desafían la comprensión humana. Pero el programa AQV es cualitativamente diferente. No es la muerte industrial, es la no vida industrial.
El Estado no solo estaba eliminando a quienes consideraba sus enemigos, estaba activamente impidiendo el nacimiento de quienes consideraba un problema. La precisión es la misma, el control es el mismo, la deshumanización es la misma, pero el objetivo es borrar el futuro. Es la matemática del crimen biológico. Los archivos del programa AQV contenían historias clínicas tan estandarizadas que permitían reconstruir no solo las tragedias de madres y familias individuales, sino la filosofía completa detrás de esta política de Estado. Un documento particularmente revelador es un memorando de agosto de 1996 de un alto funcionario del Ministerio de Salud a todos los directores regionales. Encontrado en un archivador metálico en esa misma posta, establece explícitamente el propósito económico y social del programa. Su lenguaje es aséptico, técnico, y por eso mismo, infinitamente más siniestro. La cuestión de la modernización nacional es la cuestión de nuestro futuro como país viable. No podemos permitir que nuestros indicadores de desarrollo se vean lastrados por patrones reproductivos premodernos que perpetúan el círculo de la pobreza. Cada nacimiento no planificado en un hogar de extrema pobreza es un freno a nuestro crecimiento económico. Cada esterilización exitosa es una victoria en nuestra batalla contra el subdesarrollo. Nuestro enemigo no es solo el remanente del terrorismo o la corrupción heredada. Nuestro verdadero enemigo es el ancla demográfica que nos impide despegar. El programa AQV es nuestra herramienta más costo efectiva en esta batalla. Los investigadores encontraron evidencia de que las metas y la presión se habían vuelto progresivamente más extremas a medida que avanzaba la década. Para 1997, con el gobierno buscando consolidar su imagen de eficiencia y modernidad, se ordenó que se intensificaran las campañas. Se crearon equipos de respuesta rápida cuya única función era viajar de pueblo en pueblo para realizar ligaduras de trompas y vasectomías en masa. Los médicos y enfermeras que cumplían las metas recibían diplomas, viajes de incentivo y ascensos. Aquellos que se resistían o no llegaban a la cuota eran amenazados, transferidos a puestos indeseables o simplemente despedidos. Era un sistema de perversión de la ética médica, donde la salud del paciente se subordinaba a la estadística del Estado. Un documento de planificación de febrero de 1998, uno de los últimos producidos antes de que el escándalo comenzara a filtrarse, proyectaba que para el año 2000, si el programa continuaba sin obstáculos, la tasa de natalidad en las zonas rurales se habría reducido en un 50%, alineando al Perú con los estándares de los países desarrollados. Esto requeriría la contratación de cientos de médicos y enfermeras adicionales, dedicados exclusivamente a la anticoncepción quirúrgica. El personal estimado necesario era de 4.500 profesionales de la salud. Alejandro Vargas, al leer esa proyección, sintió un vértigo. Estaba mirando el plano de un genocidio silencioso, un genocidio por sustracción, planificado no en un campo de batalla, sino en una oficina con aire acondicionado en Lima. Años más tarde, un exministro de Salud de la época, en una entrevista, describiría su reacción al ser confrontado con estos hallazgos. Yo había visto las cifras de pobreza. Había caminado por las comunidades más pobres. Pensé que entendía el problema. Las campañas de salud eran la manifestación lógica de una política que buscaba romper el ciclo de la miseria. Pero estos archivos me mostraron otra dimensión. El gobierno no solo quería ayudar a los pobres a salir de la pobreza, quería que hubiera menos pobres impidiendo que nacieran. Lo hicieron con la misma precisión industrial, la misma obsesión con las metas, la misma deshumanización. Una mujer campesina entra a una posta. Sus deseos y su futuro son irrelevantes para el sistema. Su identidad es un número en una lista. Su valor se mide por su capacidad de cumplir una cuota. Se le opera por personal que la ve como un obstáculo para su bono de fin de mes. Se le enseña que su propio cuerpo es el enemigo del progreso de la nación. ¿Es esto salud pública o es el mismo desprecio de siempre, simplemente invertido y disfrazado de modernidad? Las mujeres y hombres esterilizados por el programa AQV presentaron un dilema humanitario, legal y moral complejo para las autoridades democráticas que sucedieron al régimen. Las víctimas no eran prisioneros de guerra. Muchas habían firmado un papel, aunque no supieran lo que decía. Habían sido víctimas de una maquinaria de engaño y coacción estatal sistemática. Sus hijos, los que nunca nacerían, eran las víctimas completamente invisibles. Y sus registros médicos habían sido a menudo manipulados o dejados incompletos para que fuera casi imposible determinar la cadena de responsabilidad. Se establecieron comisiones de investigación y se iniciaron procesos judiciales. El proceso implicaba interrogatorios extensos a exfuncionarios, médicos y enfermeras para determinar el grado de participación voluntaria versus coacción dentro del sistema,
La verificación de miles de historias clínicas y la toma de testimonios desgarradores de las víctimas. Para las mujeres que habían sido esterilizadas, el proceso era particularmente desafiante. Muchas habían sufrido en silencio durante años, culpándose a sí mismas, sufriendo el abandono de sus esposos o el ostracismo de sus comunidades. Habían sido criadas en una cultura donde la maternidad era central para su identidad como mujeres. Devolverles la dignidad, hacerles entender que no eran culpables sino víctimas, significaba traumatizarlas nuevamente al obligarlas a revivir el engaño y la violencia. Un informe de la Defensoría del Pueblo de principios de los 2000 estimó que de las más de 270.000 mujeres esterilizadas, solo un pequeño porcentaje se atrevió a denunciar formalmente. El resto permaneció en la sombra, con sus cuerpos y sus vidas marcadas para siempre. La justicia, para la mayoría, nunca llegó. Los archivos del programa AQV proporcionaron al Perú una lección invaluable y terrible sobre la naturaleza del poder autoritario, una lección que informaría los debates de posguerra y las comisiones de la verdad. El propio Alejandro Vargas, en su informe final clasificado de julio de 1999, escribió: "Los documentos del programa AQV demuestran que la agresión del Estado contra su población no fue solo política, fue biológica. No se buscaba solo conquistar el territorio, se buscaba conquistar la evolución misma de nuestra demografía. Querían ser ingenieros sociales, creando su propia versión mejorada de la nación, una nación sin tantos pobres, sin tantos indígenas. Esto es autoritarismo en su forma más pura y moderna. No solo totalitarismo político, sino totalitarismo biológico. El control absoluto, no solo de cómo vive la gente, sino de quién llega a existir". Los juicios que se intentaron llevar a cabo presentaron evidencia abrumadora sobre las esterilizaciones forzadas, principalmente porque el programa no involucraba el asesinato directo, como en los casos de violaciones a los derechos humanos del conflicto armado. Sin embargo, la esterilización sin consentimiento pleno e informado fue considerada una grave violación de los derechos humanos. Varios altos funcionarios del gobierno de Fujimori, incluyendo al propio expresidente y sus ministros de salud, fueron acusados. Las sentencias, cuando llegaron, fueron en su mayoría inexistentes o simbólicas, reflejando la ambigüedad legal de un programa que, aunque moralmente repugnante, había operado en gran medida dentro de un marco de legalidad creado por el propio régimen y no había involucrado violencia directa en el sentido tradicional. Los responsables se escudaron en las cifras, en las metas, en los informes de organismos internacionales. La herencia del programa AQV planteó preguntas que persisten en los debates éticos sobre políticas públicas y derechos humanos hasta hoy. ¿Dónde está la delgada línea que separa la planificación familiar del control demográfico coercitivo? ¿Es aceptable que el Estado utilice incentivos o presiones para influir en las decisiones reproductivas de sus ciudadanos más vulnerables? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad hacia las víctimas de tales programas? El Dr. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra, escribió sobre Lebensborn en su obra El hombre en busca de sentido, y sus palabras podrían aplicarse, con una escalofriante precisión, a lo ocurrido en el Perú. El programa representa la lógica final de tratar a los humanos como objetos, no objetos para la destrucción, sino objetos para la mejora. Pero el resultado es el mismo. Cuando reduces a un ser humano a sus características medibles, ya sea para eliminarlos o para impedir que nazcan, has negado su humanidad esencial. Los nazis midieron cabezas para decidir quién debía morir. En el Perú, se midió la pobreza para decidir quién no debía nacer. Ambos actos nacen de la misma deshumanización. Hoy, los archivos del programa AQV se mantienen en el Archivo General de la Nación y en los repositorios de la Defensoría del Pueblo. Los documentos proporcionan evidencia histórica invaluable, pero también plantean dilemas éticos continuos. Cientos de miles de peruanas viven hoy con las secuelas físicas y psicológicas del programa. Sus hijos y sus comunidades han heredado ese trauma. Organizaciones de víctimas como la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, AMPAF, luchan incansablemente por la justicia y la reparación. El proceso es emocionalmente complejo. Descubrir que el estado en el que naciste implementó un programa para impedir que tu gente tuviera hijos es devastador. No hay respuestas fáciles. Solo la historia complicada y dolorosa de lo que sucede cuando la ideología del progreso a cualquier costo intenta convertirse en biología. Alejandro Vargas, el comisionado que primero descubrió la magnitud de la operación en esa posta de Ayacucho, escribió en una carta privada a su esposa en mayo de 1999: "He visto mucha muerte en estos años, Elena. Pero descubrir un lugar donde se impedía la vida con la misma frialdad industrial con la que una fábrica ensambla autos, fue de alguna manera más perturbador.
Me hizo darme cuenta de que el autoritarismo de los 90 no era solo sobre corrupción y poder, era sobre control absoluto. Control sobre quién vive, quién muere y quién llega a nacer. Es el poder totalitario llevado a su conclusión última. No solo controlar la sociedad, sino controlar la especie misma. Si esta historia te reveló un aspecto oscuro de nuestra propia historia peruana que pocos conocen en su real dimensión, déjanos un comentario diciéndonos que te sorprendió más. Y si quieres más historias documentadas sobre aspectos poco conocidos de nuestro pasado reciente, suscríbete. Estas historias importan, no solo como lecciones de historia, sino como advertencias sobre qué sucede cuando empezamos a tratar a los seres humanos como proyectos de ingeniería en lugar de como personas. Los investigadores que descubrieron los archivos de las esterilizaciones forzadas pensaban que habían visto todos los horrores del autoritarismo en el Perú. La violencia política les había mostrado el odio llevado a su extremo lógico. Pero estos archivos les mostraron algo más. Les mostraron que el poder autoritario no se trataba solo de eliminar a quienes despreciaban, sino de rediseñar la sociedad que anhelaban. Y de alguna manera, ese descubrimiento fue más revelador sobre la verdadera naturaleza de la ideología totalitaria que cualquier informe sobre masacres, porque demostraba que cuando tratas a los humanos como objetos, no importa si los objetos son para la destrucción o para la supuesta perfección de un indicador económico. Has cruzado la misma línea fundamental. Has negado la humanidad. Y una vez que niegas la humanidad de tu propio pueblo, cualquier horror se vuelve posible. Cualquier